El acoso sexual representa una de las violaciones de los derechos humanos. Afecta su derecho a un ambiente laboral saludable. Cuando empecé a trabajar todo estaba bien, todo era normal, mi jefe me trataba con mucho respeto, pero de pronto empezó a pedirme que me quedara un poco más tarde en la oficina. Bueno, yo lo hacía, pero cuando me quedaba muy tarde empezó a acercarse mucho a mí y me hacía sentir un poco incómoda. Luego empezó a invitarme a salir. Yo trataba de evitar ese tema y me dio a entender que me podía subir el sueldo si yo aceptaba salir con él. El hostigamiento o chantaje sexual típico consiste en la conducta física o de naturaleza sexual realizada por un compañero de trabajo. Las víctimas se ven afectadas con estas conductas que vulneran su dignidad y sus derechos fundamentales. Quiero que me ayudes a revisar esto. Cuando estábamos solos, se acercaba mucho y yo estaba trabajando, se me acercaba y rozaba mi mano, mi espalda o mi hombro, pero bueno, yo me sentía muy incómoda. Luego, cuando se daba cuenta, se alejaba un poco. Yo me alejaba también y trataba de hacer como que si no pasara nada. El acoso sexual se da cuando se promete implícita o explícitamente un trato diferente a cambio de favores sexuales. También se dan casos cuando el acosador amenaza al empleado, exigiéndole que acepte sus proposiciones a cambio de que su situación laboral no se vea afectada. A veces, el acoso sexual se manifiesta muy sutilmente en el ambiente de trabajo. Puede darse en insinuaciones sexuales escritas o verbales, gestos obscenos que resulten insoportables o humillantes para la víctima. Además, los acercamientos corporales, roces u otras conductas físicas que resulten no deseadas por el empleado son formas de hostigamiento sexual. De pronto empezó a contarme chistes obscenos y después siempre lo hacía. A mí eso me incomodaba mucho, pero traté de pasarlo por alto. Luego un día me dijo que vaya a su oficina. Yo pensé que era por una cuestión de trabajo, así que fui. Y me pidió que me acercara a la computadora y ahí habían fotos pornográficas. En el momento en que él me las enseñó, yo me sentí muy incómoda y me molesté y me asusté y le dije que dejara de hacer esas cosas. También es una forma de acoso sexual el trato ofensivo u hostil por parte del acosador hacia el empleado, si éste muestra rechazo a esta conducta. Él se dio cuenta que yo estaba rechazando sus proposiciones. Entonces empezó a encontrarle muchos defectos a mi trabajo y a hacerme la vida en el trabajo muy difícil. Me trataba de mala manera y encontraba muchísimos defectos en mi trabajo, como si yo no trabajara bien, y eso no es cierto. El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación que daña la dignidad del empleado y genera un ambiente hostil que impide desarrollar sus labores con libertad y comodidad. Empecé a sentirme muy mal, no sabía qué hacer porque realmente necesitaba el trabajo. Entonces realmente empecé a sentir muy deprimida, no sabía qué hacer.